me parece muy puntual invitar a este espacio, quien ya he tenido yo la oportunidad de entrevistar un par de veces en el programa que tenía antes, y que bueno, pues ahora nos engalana aquí en Trending Topic a la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, escritora de 2 libros, uno verdaderamente apabullante en contra de Hugo López-Gatell llamado Un daño irreparable, que fue un bestseller ese libro, y luego un segundo libro llamado Las vidas que no contaron, también acerca de la pandemia sobre COVID-19. Y me refiero, por supuesto, a una mujer que seguramente nuestro auditorio conoce y reconoce, llamada Lorian Jiménez Faibi. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí con gusto de estar en el programa, agradeciendo la invitación como siempre. Doctora, verdaderamente un honor que nos acompañe otra vez y bueno, pues lo dicho por los diputados, desaparece el INSABI, una creación de este gobierno, no es una herencia, aquí ya no tiene nada de cabida en lo que nos heredaron los gobiernos anteriores, no, es un invento de este gobierno, eliminando el seguro popular, y hoy reculan en esto y llevan todo lo que era el INSABI, toda la estructura al IMSS, ahora será el IMSS Bienestar, whatever that means. ¿Cómo ve usted como experta, como doctora, este tema, este cambio? ¿Por qué se da y qué podemos esperar los mexicanos de ello? Bueno, es muy lamentable todo lo que está pasando, sobre todo en el área de salud, ¿verdad? Hemos tenido un retroceso casi de 30 años en materia de salud de nuestro país, que ha afectado, pues está afectando a muchos rubros diferentes, es decir, esto está afectando, desde luego, estamos en un estado crítico de desabasto de medicamentos, de insumos, etcétera, pero se habla muy poco, por ejemplo, de las miles de consultas externas que se han perdido por todo este desbarajuste y desorganización que se ha dado en el sector salud. Se habla poco también de la desaparición, por ejemplo, del fideicomiso, el Fondo de Gastos Catastróficos para la Salud, que tenía más de 100,000 millones de pesos en eso, ¿no? El ejercicio de esos fondos, pues, ha dejado de existir. Eso más, desde luego, las más de 770,000 vidas que se han perdido durante la pandemia, y un sinnúmero de otros efectos que está teniendo este desbarajuste. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Desaparecer el Seguro Popular sin duda ha sido una decisión catastrófica, completamente catastrófica, tanto los porqués como los cómo, y desde luego que terminó siendo muy crítico en los cuándos, ¿no? Se legisló para tirar el Seguro Popular y entonces supuestamente reemplazarlo con esto que conocimos como INSABI, que ahora también desaparece, desde luego, porque no funcionó, simple y sencillamente no funcionó. ¿Por qué? Pues porque se manejó una situación en donde se hizo una legislación al vapor, improvisada, ¿no? Se legisló un sistema, supuestamente un sistema de salud nuevo, sin reglas claras de operación, ¿no? Y esto es lo que pasa ahora también con lo que está pasando con el IMSS Bienestar. Es decir, este cambio, ahora, cuando se legisló para cambiar de Seguro Popular a INSABI, esto estaba programado para iniciar en enero del 2020. Ahora, justamente cuando inició la pandemia. Y entonces, desde luego ahora les cuesta nada de empacho a los responsables de esta catástrofe decir que todo lo que está pasando es a consecuencia de la pandemia. No, a ver, nada hubiera costado decir, vamos a retrasar esto un poquito porque estamos en una situación crítica con la crisis de la pandemia y esperar a que esto entrara en operación hasta que pudiéramos tener un control o por lo menos un diagnóstico más o menos acertado de cuál iba a ser la gravedad o la magnitud del problema con la pandemia. Pero no se hizo así, porque así que como se legisló sin diagnósticos previos, con una situación completamente improvisada, pues lo mismo, no se tuvo un diagnóstico de cuál iba a ser la gravedad, severidad, el impacto
de la pandemia. Entonces se empieza a cambiar todo en el peor momento, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hay que quedar claro, simplemente el INSABI lo que hicieron fue destruir el Seguro Popular, que vamos a decir, bueno, aquí la tristeza a mí me parece es que un sistema de salud realmente de primer mundo, un sistema de salud como el presidente repite tantas veces, que aspira y quiere dejarnos con un sistema de salud similar al de Dinamarca, ¿no? Bueno, esos sistemas de salud no se crearon al vapor. Claro. Ni se crean en un año, ni en 2, ni en un sexenio, ¿sí? Son sistemas de salud que lleva décadas madurar y perfeccionar. Ahora, el Seguro Popular aquí, la desgracia es que fue un programa que fue madurando durante 17 años. Uh-huh. Eso es lo que la gente como que no le cae el 20. No era un programa improvisado. De hecho, no era improvisado que el Seguro Popular cubría a un porcentaje mayor de la población con seguridad social en nuestro país que el IMSS, que el propio IMSS. Es decir, en 2018, el Seguro Popular cubría el 42.1% de toda la población mexicana que contaba con seguridad social, el 42.1%, mientras que el IMSS estaba cubriendo el 36.8% de esto. Entonces, es decir, el Seguro Popular realmente, claro que era perfectible. Nadie está diciendo que era un sistema perfecto. Era perfectible, sin duda, pero ya era un sistema que llevaba 17 años progresando, madurando, y que ya se había dejado, de hecho este gobierno se le puso casi que en bandeja de plata, ¿verdad? Uh-huh. La posibilidad de dar un paso más para concretar una unificación de lo que había en 2018, que eran, vamos a decir, 3 sistemas de salud, básicamente, ¿no? Uh-huh. Que teníamos el sistema, vamos a decir, de los asalariados en el sector privado, que eran quienes cubre el IMSS, los asalariados en el sector público, que cubre el ISSSTE, ¿no? Uh-huh. Y aquellos en la informalidad o que no son asalariados, cubría el Seguro Popular. Entonces, bueno, ahora, el siguiente paso era hacer una unificación de esto, ¿no? Pero en lugar de ello, lo que se hace es, se destroza lo que ya había. Y ahora, bueno, pues el bienestar es algo que existe desde hace mucho tiempo también, ¿no? Lo que pasa es que lo que ahora están haciendo es institucionalizar la segregación en la salud, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es, el paso que dan ahora es algo, es decir, se pudo haber tenido al IMSS como eje central que manejara todo el sistema de salud. ¿Me explico? En Costa Rica lo hicieron de esa forma. Es decir, y eso funcionó muy bien. En Costa Rica ha funcionado muy bien. Que es decir, tienen al Ministerio de Salud que centraliza, vamos a decir, que está a cargo de todo el sistema de salud, y las cuotas obrero-patronales son provistas por el gobierno federal para aquellas personas que no son asalariados, que no tienen patrones, vamos a decir, ¿no? Entonces, algo así se hubiera podido hacer, pero en lugar de esto lo que hacen es crear un organismo. O sea, al IMSS Bienestar, que ya existía, uh-huh, lo que le hicieron fue convertirlo en un organismo público descentralizado del IMSS principal, aunque va a seguir siendo administrado por el IMSS principal. Uh-huh. ¿Sí? Nada más que aquí, pues es, para que la gente nos entienda claramente, lo que están haciendo es institucionalizar la segregación en salud, porque ahora, vamos a decir, ojo, el Seguro Popular daba cobertura tanto de especialidades, altas especialidades, y también en los niveles primarios, o sea, atención de primero y segundo nivel, ¿sí? Todo es, el IMSS Bienestar no, el IMSS Bienestar está planteado para dar únicamente atención en el nivel primario de atención, o sea, en primero y segundo nivel. Uh-huh. De tal manera que ahora lo que este gobierno institucionaliza con estos cambios grotescos en nuestro sistema de salud es un sistema de salud pobre
para los pobres. Claro. ¿Sí? Claro. Y un sistema de salud poquito menos pobre para el resto de la población. Claro. Entonces, esto, y sin decir nada, que simplemente el cambio entre Seguro Popular e INSABI, se nos cayeron 15.6 millones de personas que tenían seguridad social. Es decir, 15.6 millones. Es un mundanal de personas que tenían seguridad social y se quedaron sin acceso a servicios de salud por entero. Es decir, dejaron de tener acceso a los servicios de salud. La mayoría de estas personas en comunidades rurales, desde luego. Entonces, pues sí, a uno se pregunta un poquito cuando se habla tan demagógicamente, tan frecuentemente de primero los pobres, pues ahora a los pobres les están dando un sistema de salud para pobres. Es decir, un sistema de salud pobre para pobres. Claro, totalmente. Y si eso no es discriminación, pues yo no sé qué sea, ¿verdad? De acuerdo, que ahí, por ejemplo, yo quisiera retomar las palabras del doctor Salomón Chertorivsky, diputado y que, bueno, está compitiendo para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Él menciona, y cito tal cual, al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó, pero en lugar de estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas a otra institución, que es exactamente lo que usted está comentando, doctor. Al final no es mejorar o no es desaparecer al INSABI para crear algo mejor, es simplemente los mismos vicios los arrastramos ahora al IMSS. Tapar una grieta sin entrar al problema de raíz y evidentemente sin recuperar lo que ya se había perdido. Y a todas luces ese tipo de estadísticas que la doctora nos da, pues van a empezar a tomar cada día más magnitud y van a empezar a tomar cada día más foco. ¿Por qué? Pues porque, hoy no sabíamos que eran 15 millones de personas que habían dejado de tenerlo, pero ahorita con los medios y con todo lo que está sucediendo, pues evidentemente ojalá y en algo nos sirva como ciudadanía para empezar a abrir los ojos y para darnos cuenta, pues, todas estas cuestiones que no están funcionando bien. Estamos hablando de más del 10% de la población. Es muchísima gente. 15 millones de personas, es más del 10%. No, a ver, y ahí no acaba el desastre, ¿no? O sea, el desastre es la pérdida de consultas externas, la pérdida de todo lo que ya dije, pero a ver, ahora ocurrió algo que es realmente, bueno, además de que se cayó por completo el sistema de vacunación infantil, ¿no? Sí. En nuestro país nunca habíamos estado en un momento con tan pobre cobertura de vacunación infantil como lo estamos en este momento, que era uno de los rubros, uno por lo menos, del que pudimos sentirnos muy orgullosos desde hace muchas décadas. Sí, claro. ¿Sí? Y hasta ese se nos terminó cayendo, ¿no? Se caen los programas de atención para cáncer de infantil, por ejemplo. Por primera vez tuvimos que ver padres de familia manifestándose, llorando, rogando, porque no se perdiera la continuidad de los tratamientos para sus menores. Esto es un escándalo, ¿no? Pero a ver, dentro de todo, si esto lo vemos todo en un conjunto, ahora ahí les va una de las cifras más apabullantes de todas. Es decir, que hemos tenido un retroceso de 30 años, ¿sí? De 30 años en la esperanza de vida en nuestro país. Y esto es muy relevante por muchas razones, ¿no? Con la pandemia sí hubo un retroceso a nivel global en la esperanza de vida, por primera vez en muchas décadas, ¿no? Pero fue de 1.4 años a nivel global. Aquí en nuestro país tenemos un retroceso de más de 4 años de esperanza de vida. Nada más que, ojo, es el primer retroceso de esperanza de vida que tiene nuestro país desde que terminó la lucha armada de la revolución. Así. 100 años. Es decir, porque la esperanza de vida no aumenta radicalmente, no cambia, es decir, no hay cambios muy en el corto plazo. Es algo que se va construyendo a través de los años, a través del tiempo. Y desde la Revolución Mexicana habíamos tenido un aumento sostenido en la esperanza de vida en nuestro país. Nunca vimos un retroceso desde entonces, ¿ok? Entonces, venimos teniendo un aumento en la esperanza de vida y se nos cae la esperanza de vida. Hoy tenemos la esperanza de vida que teníamos por allá de 1990 o 91, vamos a poner. Quiere decir que tuvimos un retroceso en el avance
el progreso de la esperanza de vida en nuestro país de más de 30 años, ¿sí? O sea, y esto es a consecuencia precisamente de esto, de querer manejar, porque la manipulación política, demagógica del sistema de salud cobra vidas, ¿sí? No es lo mismo, y no estoy minimizando ninguna otra, porque la destrucción de las instituciones que ha costado tanto tiempo, esfuerzo, construir en nuestro país, no es cosa mínima, ¿sí? De ninguna institución, desde luego, ¿no? Desgraciadamente, cuando esto se hace en el sector salud, esto cobra vidas, y ha cobrado todas estas vidas. De hecho, desde que el INSABI se instauró, hemos tenido arriba de, el INEGI dice 793,000 hasta septiembre del año pasado, muertes en exceso, queriendo decir por COVID y por no COVID. Por COVID, desde luego, son la mayoría, y muchas otras por estos problemas, deficiencias, irresponsabilidades, negligencias, y llámenle como quieran, actos pues criminales, de negligencia criminal, relacionados con estos cambios estos cambios improvisados en nuestro sistema de salud. Justo por eso, pues el libro, ¿no? El libro que fue tan controversial de usted, Un daño irreparable, ¿no? Porque es verdaderamente eso, un daño irreparable, lo que está pasando en el sexenio con niños, con adolescentes. Yo no me voy a olvidar una vez, la última entrevista que tuvimos, doctor, usted se acordará que yo le decía, bueno, ¿y cuáles van a ser las repercusiones del pésimo manejo del COVID? Y bueno, en este caso ahora también de todo este tema de la no cobertura de salud. Y usted me decía, es que las repercusiones no las vamos a ver ahorita, las vamos a ver en 15, 20 años, cuando esos niños que no tuvieron su tratamiento, cuando esos niños que no tuvieron su vacuna en tiempo, cuando esos niños que tuvieron COVID 2, 3 veces, empiecen a tener secuelas y requieran de un servicio de salud que no van a tener. Va a ser terriblemente caro el servicio de salud dentro de una generación. Y ya lo empezamos a ver justo con este dato pues de cómo estamos retrasando la esperanza de vida, ¿no? Es impresionante. Impresionante, sí, realmente es algo pues tristísimo, y ¿quién hubiera pensado, ¿no? Que se lleva décadas construir un sistema de salud, pero no en menos de 4 años se puede destruir. Eso es lo que ahora demostramos, ¿no? Totalmente. Que se lleva todo este tiempo construir algo, pero muy, muy rápida. La destrucción puede venir de una forma muy, muy rápida, ¿no? Totalmente. Una lástima, verdaderamente. Algo terrible, terrible. De acuerdísimo. Pues bueno, doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Perdón que te corrija, pero es que luego en redes sociales ya me traen zarandeada por este detalle. Soy jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. De la Facultad de Odontología. Digo, para hacerle honor a mi dependencia también. Y autora, ¿no?, de 2 libros que fueron verdaderamente un aprendizaje gigantesco. Reitero, Un daño irreparable y las vidas que no contaron. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, gracias por acompañarnos aquí en Trending Topic. Un honor. Ay, al contrario, el honor ha sido mío. Un placer. Saludos. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias.